Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Bien, pues vamos a comenzar la clase de hoy. Vean, hay un poquito de ruido porque están trabajando acá al lado. Entonces espero que no nos moleste mucho. Pero vean, terminando con este punto de lo que es la linealización y el análisis de sistemas de ecuaciones no lineales, les mencionaba que normalmente pues el profesor simplemente pone un sistema de ecuaciones, así como lo hicimos en la clase anterior. Resolvimos este sistema de ecuaciones no lineales y se calcularon tres cosas. Uno, bueno, pues lo que es la linealización, que depende de los puntos críticos, o puede ser cualquier punto, no necesariamente los puntos críticos, y el cálculo de los eigenvalores de mi sistema. Esto se ocupa más adelante para saber la posición de los polos en el plano y ver su tipo de estabilidad que tiene un sistema. En este caso, pues simplemente les mencioné que este tipo de ejercicios eran unos ejercicios de modelado y pues en un libro vienen muchos, ¿no? Pero ahí lo importante es ver de dónde salen ese tipo de representaciones. Y pues vean, aquí al lado les presento uno de mis terceros exámenes de mis alumnos de análisis numérico. Y vean en el punto 3 y en el punto 4 lo que se les pide a los alumnos. Dice, sea el sistema, obtener el modelo matemático de la forma fx1, x2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son ecuaciones no lineales. Y calcular las corrientes aplicando el método de Newton para sistemas de ecuaciones no lineales, que cumple cierto margen de error y una Rx según su número de boleta. Y vean, tienen un sistema con fuentes dependientes y precisamente la representación de una fuente dependiente es un amplificador operacional. Entonces ahí ya se empieza a involucrar el alumno en el análisis sin saber qué es un operacional. En un cuarto ejercicio se les pide una representación en variables de estado. Las variables de estado, al igual que una ecuación no lineal, siguen siendo ecuaciones no lineales. Estas son ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales, y estas simplemente son ecuaciones no lineales puras. Pero ambos me hacen una ecuación no lineal. Y se utiliza runge-kutta multivariable. Lo mismo para un cierto margen de error y una tensión, sus dos decimales de boleta. Y tienen que sacar las variables de estado de L y de C. Este es el examen y vean la solución. Aquí está la solución. El alumno, previamente yo ya le enseñé circuitos sin saber cómo andan en circuitos porque estamos en análisis numérico. Simplemente con métodos generales o un método de formato. Saca las ecuaciones y hace la representación. Vean, aquí está. Ahora sí ya puedo decir de dónde salen esas ecuaciones. Y obviamente su boleta oscila de 0 a 9, su último decimal o dígito. Y vean, aquí está un programita. Obviamente ellos lo tenían que hacer en el método numérico conveniente. Yo lo hice en MATLAB. Y aquí están todas sus soluciones. Esto lo vamos a ver ahorita. Y el de variables de estado, lo mismo, saca sus variables de estado, le representan un sistema de ecuaciones diferenciales, se aplica y vean, tengo mis ecuaciones similares, f de x1, x2, que son
mis variables de estado. Esta es la parte fina del análisis, que no se les dice para qué sirve, de dónde viene y qué necesito aplicar. Aquí están mis ecuaciones. Obviamente se hace una ejecución, este sí se hizo en C. Y ven, ahí está la solución. Se programa también en MATLAB. Y tiene su correspondiente en MATLAB. MATLAB contra C. C guardas en un fichero, MATLAB directamente en su propio código. Y el alumno pues básicamente se da cuenta de lo que está haciendo, cómo implementa el método, cómo le da solución al problema. Y si no basta con eso, bueno, pues una simulación. Y ahí encima de cada señal hay dos señales representadas. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos bien. Imprimiéndolas, mandándolas al escritorio, volvemos a tenerlas. Y ahí sí se alcanza a ver, mira cómo hay dos señales encimadas. Ahí está. Ese es el objetivo de los métodos numéricos y la simulación. Por una parte le doy una solución numérica, por otra parte le doy una solución digital, las empato y pues debe dar exactamente lo mismo. De esa forma yo le digo a los alumnos que ustedes o ellos tienen la forma de comprobar lo que están haciendo. ¿Cómo? Con un método alternativo. Y no esperar a que me digan, ¿estaré bien? ¿Estoy bien? Porque muchas veces les dejan cosas que ni siquiera saben cuál es el resultado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se programa esto en MATLAB? Bueno, pues hoy se bordó bien MATLAB y me dejó activarlo aquí. Vean. En el otro, pues tendríamos que aplicar un método numérico. Nosotros ya no estamos para métodos numéricos, ustedes ya están para resolver los problemas. Por lo tanto, vamos a programar eso. No es mucho, son unas 10, 15 líneas de programación. Vean, CLC, clear, limpiar pantalla y limpiar memoria. Voy a declarar mis variables simbólicas. Sims, x1, x2, y, que son mis variables. ¿Sale? Y vamos a declarar, vamos a mandar llamar las funciones desde el teclado. Función 1, y es una etiqueta, input. Y yo digo, dame la primera función. ¿Qué función? La que está en función de x1 y x2. Ahí está. Ese es mi famoso scan o sin en C++. Una función 2, porque mi sistema es de dos ecuaciones, input. Dame f2 que está en función de x1 y x2. Listo. Esta es la 1. Y ya las tengo. Primero necesito calcular los puntos críticos para después linealizar mi sistema. Por lo tanto, resolver los puntos críticos significa resolver el sistema de ecuaciones. Y para eso, pues voy a utilizar una instrucción. Esa instrucción es esta. Le voy a asociar a mi vector de soluciones x1 y x2, ¿quién? Pues la solución de mis dos funciones, f1 y f2. Y si nos vamos por pasos, observen, ejecuto mi programa. Me pide la función y aquí tengo la función, la voy a dar tal cual. Menos x1 más 2 por x3, x1 al cubo,
x1 al cubo más x2. Esa es mi primera función. Segunda función, menos x1 menos x2. Ojo, la clase anterior le dimos solución a los puntos críticos simplemente por sustitución. Y aquí estamos. Observen. De la segunda ecuación despejamos una variable, lo sustituimos en la primera y obtuvimos un polinomio de tercer orden. Le apliqué MATLAB, aquí, MATLAB, y obtuve sus raíces. Quiere decir que ese problema tiene 3 raíces. ¿Qué me falló, no? ¿Es x1 qué? Era 2x1. Bueno, le voy a dar enter. Y aunque me marque el error. Me repitió la x1 porque tenía ese, ¿no? Esta. Repito la primera. Simplemente con la flecha invoco la última operación. Y esta es 2. Simplemente cambié de ecuaciones, no pasa nada. x1, 2 veces x1 al cubo, más x2. Enter. Y observen. Tengo las 3 raíces que obtuve la vez pasada. 0, 1 y menos 1. ¿Qué hizo esa instrucción sol? Pues aplicó el método de Newton para sistemas de ecuaciones no lineales y le dio solución. Ustedes ya necesitan herramientas, no necesitan arrastrar el lápiz. Eso se quedó en segundo, tercer semestre. A estas alturas, mi esclavo es la programación. Ya tengo los puntos críticos. Ya los conozco, de hecho, desde acá. No necesito que me los imprima, punto y coma. Ahora necesito calcular el jacobiano. Y el jacobiano, simplemente, palabra reservada, jacobiano. ¿Y el jacobiano de quién? Yo ya sé hacerlo a mano, ya sabemos hacerlo. Pues es el jacobiano de quién? De mi función f1 y f2. ¿Qué más? Recorchetes. ¿Y quiénes son mis variables con respecto a derivar parcialmente? Con respecto a x1 y con respecto a x2. También entre corchetes. Vean, al momento de estar ejecutando esto, yo puedo mandar las funciones con, recuerden, con la flechita. Flecha y voy buscando la ecuación que me corresponde. Esa y la x2 pues es la segunda. Esta. Ahí está. Jacobiano. No sirve mi MATLAB. Ok. F1, F2, coma, X1, X2. F1, F2, está bien. Coma, X1, X2. Ok. Ya. Lo que pasa es que como estoy calculando x1 aquí, le dice que es un vector. Entonces este lo debo de quitar de ahí. Recuerden las jerarquías de la programación. Las jerarquías. Estas son variables, pero acá ya es un vector calculado. Aquí ya es un vector calculado. Entonces vuelvo a correr. Eso, estamos sujetos a las jerarquías de la programación. Ese es uno y ese es otro.
Y ahí está, vean. Ya tenemos el jacobiano. ¿Sí dio eso el jacobiano? Pues me imagino que sí. Lo tenemos en la otra página. Ahí está mi jacobiano, miren. Menos 1, me falló por ahí algún signo. Ah, no, aquí está, menos 1, 6x1 al cuadrado, 1, menos 1, menos 1. Sabemos resolverlo a mano, pero esta ya es una herramienta poderosa que me lo va a hacer. Y siguiente, ahora necesito calcular 1. Los eigenvalores. ¿Cómo calculo los eigenvalores con programación? Simplemente voy a evaluar los puntos críticos en el jacobiano primero. Por lo tanto, a una variable x1 nueva le voy a asignar el valor de quién, del elemento x1 de x1 al elemento 1. Recuerden que x trae 3, x1 trae 3 valores. Al elemento x2 le agrego del vector x2 el elemento 1. Ya está. Esos dos valores, que son los primeros eigenvalores, los primeros puntos críticos, ya sea 0, 0, 1, 1 o menos 1, los voy a evaluar en la matriz J. Por lo tanto, a esa matriz J le voy a llamar la matriz A, que es la evaluación de los puntos anteriores en J. ¿Están de acuerdo? Y observen. Vuelvo a correr mi programa y estamos paso por paso. Primera función, ya sé cuál es esa. Segunda función es esa. Tengo mi jacobiano y tengo la matriz propia del sistema. Aquí estamos. Ahora esa matriz propia del sistema tendría que hacer toda esta operación, pero en programación basta con poner que el polinomio característico es igual a poli de A. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar todo este polinomio característico. Lo vuelvo a ejecutar. Estamos paso a paso. F2, vean, jacobiano, matriz y el polinomio característico. Orden enésimo, n-1 y n-2, que para este caso sería 0, 1 y 2. Era el revés, ¿verdad? Enésimo, n-1 y n-2. Y ahí están. Y finalmente, ¿qué hago? Pues calculo las raíces, que serían los eigenvalores. Y le voy a poner simplemente eigenvalores. Va a ser igual a las raíces de P. Listo. Y tengo mi problema completo. Función 1, función 2, y tengo todo. ¿Qué hago para pasarme al siguiente eigenvalor? Pues con los siguientes puntos críticos. Para los siguientes puntos críticos, ¿qué haría? Cambio la posición 2. Posición 2. Posición 2. Vuelvo a ejecutar. Función 1. Función 2. Su jacobiano. Su matriz propia del sistema. Su polinomio característico y sus eigenvalores, y así sucesivamente. Ahora cambio la posición 3 y si quiero todos de un jalón, ¿qué hago? Un ciclo for.
un ciclo sencillo. Vamos a hacerlo de una vez. Hago correr una variable i, meto esto a un ciclo for de i igual con 1 a 3, que lo ejecute y simplemente termino. Y le voy a poner un nombre. Le voy a poner aquí cálculo. Listo. Cálculo del según cálculos, según puntos críticos. Los puedo imprimir, pero no los quiero imprimir. Y para que me los vaya mostrando uno por uno, le vamos a poner una pausa. Ahí está, pausa y listo. Ejecuto. Y ahora sí está completo. 1, segunda, y ahí está. Cálculo de los segundos puntos críticos. Ahí pude haberle puesto una leyenda. Para x1 tanto, para x2 tanto. Como tiene una pausa, enter. Cálculo de los siguientes puntos críticos. Ahí están. No se ven. Y cálculo de los siguientes puntos críticos. ¿Por qué me salió? ¿Dónde puse la pausa? Es que me faltó poner los ejemvalores adentro. Estaba afuera, ¿están de acuerdo? Control X. Y aquí es donde el alumno empieza a darle sentido a la programación, que es una herramienta de gran ayuda. Yo lo he visto con los alumnos que les dejaron tareas de este tipo. No, hombre, hojas de ejercicios que desarrollar. No, eso ya no es. Ustedes ya no están para eso. Ustedes están para que usen las herramientas que ya llevaron. Si no llevaron, bueno, pues eso ya es otra cuestión. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí. Cálculo de los puntos críticos. Ahí está, ejemvalores. Segundos puntos críticos, ahí están sus ejemvalores. Y terceros puntos críticos, ahí están sus ejemvalores. Y se acabó. Si yo tengo otro sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente lo alimento en mi sistema. Si hay más ecuaciones, agrego otra línea, agrego otro siguiente ciclo y así sucesivamente. Pero ya tengo una herramienta que me da toda los resultados. Me faltó la linealización. Es cuando multiplico por la variable x1 y x2. Quiere decir que es la matriz A. La linealización ya es esta. Vamos a llamarle L de x. Y L de x es la matriz A por un vector de variable x1 y x2. Pero como x1 y x2 las tengo ocupadas con variables numéricas, declaro otras x1, x2 mayúscula, las declaro acá arriba, esa ya no la necesito, x1 y x2. ¿Listo? Vean, ejecuto. Primera función, segunda función, calculo los puntos críticos, ejemvalores. Me faltó la matriz, no le puse punto y coma, ok. L por x1, x2, no lo veo. Sí, aquí está. Entonces esta, miren. Y L de x, como ya evaluó los puntos, x1 menos x2 igual a 0, x1 menos x2, menos x1 menos x2. Estas son las linealizaciones. Vamos a ver la otra. Enter.
Ahí está la linealización. La otra, ahí está su linealización. ¿Sale? Recuerden que un punto era -1 y otro 1, por lo tanto simplemente se invertían las ecuaciones. Y ya tenemos una nueva herramienta para hacer algo de esto. Bueno, esto queda ya. Linealización. Siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con las señales de prueba. Y ya estamos entrando a lo que es la respuesta transitoria. No sé si tengan dudas. ¿Cuántos programas han hecho en MATLAB de aplicación para modelado o control? En clase ninguna. Nada. Apenas me mandó un ejercicio a un alumno. Van en sistemas de primer orden. Y bueno, ustedes han de saber. Le dejaron de tarea esto, ¿no? Que obtener la respuesta, a todos se las han dejado. Y de S, K entre tau S más 1. Que comprobar la respuesta del impulso unitario. Y así se las expresaron. Lo podríamos hacer hoy, pero vamos paso a pasito. Hicimos un programita. ¿Quién es U? U es la entrada. Precisamente es nuestro tema ahorita, que es señales de prueba normalizadas. ¿Me pueden decir cuáles son las señales de prueba? Es pulso, escalón unitario Pulso, y escalón, unitario. ¿Cuál otra? rampa. Y rampa, ajá. Son rampa. ¿Cuál otra? Es más, antes de la rampa, ¿cuál va? Escalón. No, ya está el escalón, este es el escalón. El impulso unitario. La rampa era esta. Rampa. Y este es el impulso. ¿Cuál me falta? Parábola. La parábola. Esa parábola quedó muy fea. Ahí está. Parábola. También se puede considerar la señal senoidal. ¿De qué depende una señal u otra señal? Bueno, primero, todos sabemos que la función escalón, su parametrización es esta, que vale la magnitud A en tiempos mayores que 0 y vale 0 en tiempos menores que 0. ¿Están de acuerdo? Un impulso unitario, vamos a hacerlo unitario, U de t, si vale 1, a esto le tengo que aplicar ¿qué? Como estoy en respuesta transitoria, Laplace. Y al aplicarle Laplace, ¿cuál es la transformada de Laplace del impulso unitario? 1 sobre Uno S. sobre ese. Simplemente es mi variable A en S, pero como es unitario es 1 sobre S. Lo más básico de transformada de Laplace. Segundo, y se va a poner bueno. El impulso unitario está en tiempo 0, magnitud 1. ¿Están de acuerdo? Normalmente se le conoce como la delta de Dirac. U de t. ¿Cuál es su característica o parametrización? Pues que esa U de t, ¿cuánto vale? En tiempo igual a 0, 1. Y para tiempos mayores y de hecho menores que 0, ¿cuánto vale? ¿Por qué no me lo dio? Vale 0, ¿no? Vale 0. Para tiempos menores que 0 y mayores que 0, vale 0. Esta señal es la más difícil de analizar. Quiere decir que la delta de Dirac simplemente vale 1 en tiempo 0. Y de hecho,
Aquí es donde nace lo que es el T más, punto desde acá, el 0 más, y visto desde acá, el 0 menos. Y hay un 0 absoluto. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la delta de Dirac? Es la que casi no trabajan, pero la delta de Dirac es inmune a Laplace porque no la ve. En tiempo después de 0 vale 0 y en tiempo menor que 0 es 0. Quiere decir que su transformada de Laplace sigue siendo su pulso. Así, se mantiene. La rampa, pues sabemos que su parametrización, ¿cuál es? Pues simplemente pues es una recta, ¿están de acuerdo? Es t, si es de magnitud 1, pues es t en tiempos mayores que 0, y para tiempos menores que 0, ¿cuánto va a valer? Como son señales de prueba, solamente vale para tiempos mayores que 0. ¿Cuál es su transformada de Laplace de esta función? Voy a llamarle f de t, no v de t. Esto es lo fácil de Laplace. 1 sobre s cuadrada. AT, pues podría ser a sobre s cuadrada, y si a vale 1, es 1 sobre s cuadrada. Recuerden que estamos con las señales normalizadas. Esta f de t, pues vale que, si es la rampa, simplemente es t cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuánto vale? Pues vale eso para tiempos mayores que 0, y para tiempos menores que 0 no vale. ¿Listo? ¿Y cuál es la función de la transformada de Laplace de este tipo de función? 1 sobre s cúbica. 1 sobre s cúbica. ¿Está bien? Ok. Recuerden que siempre lleva la constante, ¿no? Si vale 1, pues es 1 sobre s cúbica. Estas 4 señales son las que me van a dar la respuesta a mi sistema, pero aquí la pregunta es, ¿a qué tipo de sistema? ¿A qué tipo de sistema se le debe de aplicar estas señales de prueba? Primero, ¿qué relación hay entre esas señales? Cuando han hecho simulación, ¿cuál es la de prueba que más se utiliza? Escalón. Escalón. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque van siendo las derivadas, ¿no? Una de otra. Ok. Más bien, todas son derivadas del escalón. Vamos a ver qué es eso. Ojo. Es más, lo podemos hacer en simulación. Si al escalón, que es una constante, le aplico una derivada, ¿qué obtengo? Obtengo un 0. ¿Están de acuerdo? El 0 en el plano aquí es este 0, y en el 0 es un pulso infinito. Como no lo vemos, así se representa el impulso, como la derivada del escalón. Ahora, ¿qué le pasa al mismo escalón, pero si lo integro en la integral de una constante? ¿Qué me queda? ¿Qué es la integral de una constante con respecto de t? Es más, le voy a quitar la k para que no tenga varias variables. Recuerden que al escalón lo definí como a. Ahí está. A de t, pues simplemente es at, es la recta o la rampa.
¿Están de acuerdo? Se derivó de allá. Y ahora, ¿qué pasa si a la recta la vuelvo a integrar? La integral de AT, ¿qué me queda? AT cuadrada sobre 2. Quiere decir que para que eso suceda, a mi ecuación la tengo que afectar por un 2 en la otra definición. ¿Están de acuerdo? Y vean, aquí está la relación entre ellas. Por eso, la señal de prueba para todos los sistemas es el escalón. Y si yo quiero la rampa, la integro. Y si quiero la parábola, integro 2 veces a la escalón. Y si quiero un impulso, simplemente lo derivo. Y es un 0 en mi sistema. Vamos a ver si es cierto. ¿Alguna vez lo comprobaron? En Simulink, porque en Simulink es nuestra herramienta de simulación. Ahora vean, me regreso a uno de los tópicos tocados en una de las clases anteriores. Mencionamos que la función de transferencia es uno de mis elementos más importantes para hacer análisis. Y dijimos que la función de transferencia tiene esta representación. Tiene un numerador y un denominador en dominio de S con condiciones iniciales 0. Pero la función de transferencia, por definición, que es la relación de la salida con respecto a la entrada, y la salida normalmente la denoto como y de S y la entrada u de S. ¿Están de acuerdo? Es igual, obviamente, pues a lo que yo tenga en la salida y a la entrada. Simplemente voy a poner salida. Es más, de una vez lo pongo así. Es un numerador en dominio de S y un denominador en dominio de S. Ahora vean, si yo quiero conocer la respuesta de cualquier sistema, simplemente realizo un despeje y digo y de S es ¿quién? Mi u de S, que multiplica a mi numerador en dominio de S y denominador dominio de S. Ahí está. Y si quiero conocer la respuesta en el tiempo, y de t, pues simplemente aplico que transformada inversa y ya termina. Esto es lo que este alumno necesitaba. Pero si simplemente les dicen calcular la respuesta a una entrada, pues no te dicen mucho. Si no traes frescas tus definiciones de función de transferencia. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Ahora ya me está fallando Simulink. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Qué más había que saber de las señales de prueba? ¿Preguntas? Hasta ahorita no, profe. ¿No? Bien. ¿Tienen problema para obtener una función de transferencia de una ecuación diferencial? Más o menos, bueno, no tanto. Lo menciono porque el siguiente ejercicio es precisamente ver la respuesta a las diferentes señales de prueba. Pero yo podría decir, sea la función de transferencia, y simplemente decir g de s es igual a 1 sobre s cuadrada más 4s más 2. Pero vuelvo a lo mismo. Mi pregunta siempre va a ser, ¿y de dónde? O es diferente de que dijera, sea la ecuación diferencial, obtener la representación y en función de transferencia. Y digo y' más 2y' más 3y igual a 6u' más 4u. Nuevamente la pregunta sería, ¿y de dónde salió? Y la otra, sea el sistema RLC, obtener la función de transferencia
y pongo este. B de entrada, R, L, C, y quiero esta salida. Quiere decir que la G de S sería B de entrada en dominio de S, perdón, B de salida, y entre B de entrada en dominio de S. ¿Vieron la diferencia? O otro modelo, otro sistema, el sistema más básico, ¿no? El masa, resorte, amortiguador. O un hidráulico, lo que nosotros queramos. Y esto es parte del modelado. Ahí pues la pregunta es, ¿tienen problema para sacar la ecuación diferencial o la función de transferencia de los sistemas? Porque en control simplemente les dan esto, ¿eh? Y digo porque mi WhatsApp está lleno de tareas. ¿Problemas para obtener la función de transferencia de aquí? No. ¿De acá? No, ¿De acá? de ahí sí más o menos. Más o menos. Ojo, Sí, más o menos. la representación de estos dos sistemas es una ecuación diferencial. Si lo represento en una ecuación diferencial, estoy aquí. Y si aquí no hay problema, pues todo está bien. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, un problema me lleva al otro. Representar una ecuación diferencial y en función de transferencia, simplemente paso a Laplace sin problema. Aplico ley de tensiones de Kirchhoff, todo en dominio de Laplace, aplico un divisor de tensión y llego a la función de transferencia. Acá hago mi diagrama de simulación, mi diagrama de cuerpo libre, analizo fuerzas, aplico la ley de Newton y obtengo mi ecuación diferencial. Y en la ecuación diferencial le aplico la técnica para llegar a la función de transferencia. Relación salida-entrada. No quiso. Entonces ahí está el problema. Vean, vamos a ver. Es un problema muy sencillo. ¿Quiénes ya hemos hablado? Maya. Maya, No, Maya es bueno, pero es bien manchado. ¿quién, profe? Maya. O depende qué Maya, porque hay dos Mayas, ¿no? Mario César. Ah, Maya. no, entonces. Este es el más básico. Ojo. Ahí está. Diagrama de cuerpo libre. Tres fuerzas se oponen al movimiento. Fuerza en la masa, fuerza en el resorte y fuerza en el amortiguador a mi fuerza ejercida. Sabemos que la fuerza en la masa es la masa por la segunda derivada del desplazamiento. La fuerza en el resorte simplemente es su constante por su desplazamiento y la fuerza en el amortiguador es su constante de amortiguamiento por la primera derivada. Y aplico fuerza es igual a masa por aceleración y la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Por lo tanto, mi fuerza F de T es ¿quién? Y agrupo M segunda derivada más B primera derivada más K y. ¿Y ya terminé? No lo están viendo. Ahí está. Prácticamente resolver un sistema mecánico es como un formato, ¿eh? Es un formato. Entendiendo las leyes y entendiendo el comportamiento de cada uno de sus elementos. Vean, sin querer estamos en modelado, pero porque vamos a necesitar la función de transferencia. Y ahora para obtener la función de transferencia de esto, paso a Laplace. Y tengo lo siguiente. F de S es igual a ms cuadrada de y de s más bs y de s más k y de s. Agrupo f de s es ms cuadrada más b de s más k
que factoriza a y de s. Despejo y de s entre f de s es igual a la inversa de ms cuadrada más bs más k. Y recuerden, todas las funciones de transferencia, por comodidad de análisis, debo de dejar el término de mayor orden aislado. Por lo tanto, divido todo entre m. ¿Y qué tengo? 1 en m sobre s cuadrada más b sobre m de s más k sobre m. Esa es mi función de transferencia. Y ahora sí, esto es lo importante de las señales de prueba. Cuando a una función de transferencia de este tipo, que es un sistema mecánico, cuando yo le ejerzo la fuerza, f de s, 1 en m, s cuadrada más bn en s, y consta que todavía no estamos en respuesta de los sistemas, apenas estamos con señales de prueba. Este es mi objetivo. Aquí la pregunta es esta: ¿cuándo a un sistema mecánico le voy a aplicar un escalón? ¿Cuándo le voy a aplicar un impulso? ¿Cuándo le voy a aplicar una rampa? ¿Y cuándo le voy a aplicar una parábola? ¿Qué me pueden decir de eso? Me regreso a modelado, me regreso a mi carrito. Si el sistema está sujeto a perturbaciones repentinas, se da un escalón. Vean, internamente esa masa, digamos que tengo representado mi amortiguador, mi resorte, mi amortiguador. Obviamente pues esta es mi masa pura, pero en vez de tener esta fuerza como en el bloque anterior, mi fuerza es esta. Mi fuerza es esta. O sea, nosotros estamos ejerciendo una fuerza sobre él. ¿Cuál es la diferencia de las señales de prueba? Esas señales de prueba las estamos ejerciendo nosotros. ¿Cómo represento un escalón? ¿Cómo represento un impulso? ¿Cómo represento una rampa en la fuerza ejercida? ¿Y cómo represento la parábola? ¿Qué representaría un escalón? Aquí, este monito, ¿cómo representaría un escalón? Me voy a la definición matemática. Vale a después de 0. ¿Pero cuándo se va a detener? En cierto tiempo. Quiere decir que un escalón representado en la realidad es cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto, pero solamente un instante de tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una masa y simplemente le dan un empujón, y la fuerza solamente fue ese impulso, y ya, y ahí se detiene. ¿Está claro? Otra, ¿cómo sería un impulso en el sistema? Recuerden que vale magnitud 1 o infinito en tiempo 0. ¿Qué se les ocurre físicamente? Aplicable a la masa. ¿Alguna vez
vez les dieron un ejemplo del impulso? Y cuando choca, ¿no? No. Cuando choca también puede ser uno de estos. Es más fácil en un sistema eléctrico. ¿Cuál sería un impulso en un sistema eléctrico? Puede valer magnitud infinita en tiempo cero. ¿Impulsar un botón? No. Es diferente al T0, al T menos, al T más en un sistema de ese tipo. Ojo, voy al mecánico primero. En el mecánico, este monito que está aquí dispara un proyectil con una fuerza infinita y se impacta. Puedo no moverlo dependiendo de los parámetros del sistema, pero esa es la representación de un impulso. Es una fuerza infinita en tiempo cero. Ni podemos medir el tiempo. ¿Están de acuerdo? En un sistema eléctrico está en una torre de distribución y hay un conductor de energía. Y en un instante cero cae un rayo, magnitud infinita en tiempo microscópico, micro, nano, picosegundos. No lo podemos medir. Todo ese tipo de señales está en función del tipo de sistema que voy a analizar y en función de la aplicación que voy a resolver. ¿Están de acuerdo? Y la rampa, ¿cuál sería? ¿Cómo represento la rampa? Pues Como una cuando... potenciómetro. ¿Cómo, perdón? Como una potenciómetro. No, pero estamos en el sistema mecánico. ¿Qué tipo de fuerza sería para que se comportara como una rampa? Pues si este muñeco estuviera ejerciendo la fuerza de forma constante, desplazando a todo tiempo ese carrito. Es constante y se comporta como una rampa. El desplazamiento es proporcional a la fuerza. Y la parábola, bueno, pues la parábola es simplemente cuando hay una aceleración mayor a ese tipo de fuerza ejercida sobre el objeto. La mayoría de las aplicaciones o relaciones en estos tipos de sistema están en función de la aplicación, pero gracias a esa relación que hay entre una y otra, por eso mi señal de prueba normalizada y más común es el escalón. Ahí está. Y las demás, sí, como dijo Diana, se derivan o son componentes de ella misma. ¿Está bien? Creo que no me abrió el Simulink. No, se les va a quedar de tarea simularlo. ¿Cómo lo hacen en simulación? En simulación simplemente hacen esto. Todos saben que existe un bloque de impulso, lo mandan a un MUX y tienen su osciloscopio. ¿Qué les va a dar de respuesta? Pues simplemente el escalón. A ese escalón lo meten a un derivador de MBX, lo mandan al MUX y ya tienen dos señales. Ese les va a dar un 0 y escalón. El siguiente, al mismo escalón lo van a integrar, lo meten al MUX, este es el MUX multiplexor, y ahora les va a dar la señal rampa, y a esa misma rampa, de aquí tienen la rampa, la vuelven a integrar y van a tener como respuesta la parábola. Y tienen todas las señales en un sistema para ver la respuesta según su aplicación. Por lo tanto, voy a poner aquí un bloque
Voy a repetir mis bloques. Voy a colocar mi función de transferencia obtenida. Si quieren hacemos esto. Numerador igual 1 sobre m. Denominador 1 b sobre m, k sobre m, punto y coma, y simplemente mando a llamar mi sistema, modelo, y el modelo es este, modelo en simulín. Pongo una función de transferencia, numerador, denominador, numerador, denominador, numerador, denominador, numerador, denominador, y hacen incidir cada una de las pruebas: escalón, impulso, rampa, parábola. Y si quieren por individual, visualizan en un osciloscopio su respuesta. Ahí está, su osciloscopio. Si las quieren ver en un solo plano, lo volvemos a meter a un MUX con otro osciloscopio y mando llamar todas mis respuestas. Este tipo de prácticas son para saber identificar cómo es el comportamiento de un sistema, por muy básico que sea, pero a diferentes señales normalizadas. ¿De acuerdo? No quise. ¿Preguntas? ¿Dudas? Perfecto, bien. ¿Han hecho este tipo de pruebas? Bueno, el control, porque este es tema de control. ¿No han hecho nada de esto? No. Sí, nosotros sí, con eso aplicar. De acuerdo. Bien, si nos regresamos a la función de transferencia obtenida, me la voy a llevar. Obviamente, pues ese es un sistema de segundo orden. Todavía no vamos a analizar el sistema. Esa función de transferencia tiene muchas características. Así. Obviamente, esa ecuación diferencial, esa función de transferencia es un sistema muy sencillo. Pero ¿qué pasa cuando la función de transferencia tiene otra característica? Voy a poner la función general. Ayer la mencionaba, o en la primera clase lo mencionaba. Decíamos lo siguiente: que mi YDS en mi UDS es igual, y tengo desde el B enésimo, S enésimo, enésimo. Es que los libros van cambiando las nomenclaturas según los libros que vean. BM-1, SM-1 hasta el B0, AM, SN, más BN-1, SN-1, ¿hasta dónde? Hasta la 0. ¿Qué características son las que tiene una función de transferencia? Y esto lo mencionábamos desde la primera clase. 1. Sabemos que esa YDS y UDS se representa por un numerador y un denominador. Listo. NDS son mis ceros del sistema. Mi DDS es 1. Primero es el polinomio característico. Y el polinomio característico me va a decir los polos del sistema. Y el polinomio característico me va a decir el tipo de sistema. También me va a decir, o me va a dar los eigenvalores. Cuando hablemos de tipo de sistema,
pues hay 4 tipos: sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado y sin amortiguamiento. ¿Qué más? Pues la relación que hay entre el orden del denominador y el orden del numerador, a eso se le conoce como orden relativo. ¿Qué más? Si m es menor o igual a n, se dice que es una función de transferencia propia. Esto es simplemente por identificación. Si m es menor a n, es una función de transferencia bipropia. Y si m es igual a n, que es una no, esta era la bipropia, ¿verdad? Perdón. La propia es cuando es menor o igual a n. Esta es la estrictamente propia. Y cuando m es igual a n, es función de transferencia pi propia. Ya voy a escribir pi propia. Listo. Y cuando m es mayor a n, es una función de transferencia impropia. Simplemente son identificaciones de las funciones de transferencia necesarias para nuestros sistemas. En una de las definiciones de una clase anterior hicimos mucho énfasis en esta relación. ¿Qué pasa cuando m es menor a n? ¿Y qué pasa cuando m es mayor a n? Cuando m es mayor a n, se dice que es un sistema ¿de qué tipo? ¿Causal o no causal? ¿Recuerdan? Causal, profe. Causal. ¿Seguros? Yo estoy revisando mis notas. Cuando m es mayor, Cuando m es mayor, es no causal, ¿no? Porque es no causal. Sí, cuando que Esto me es lo dijo más que importante. la salida dependía de una entrada en el futuro, En el ¿no? futuro, no causal. Es no realizable. Ajá. Y el caso contrario, cuando m es menor a n, es un sistema causal que depende de un pasado, por lo tanto sí realizable. Y son, obviamente de estos no nos los vamos a encontrar, pero sí pueden ser cosas finas que se las coloquen en un examen o en una prueba, y ustedes, si no dominan esa teoría, pues dicen, no, pues yo aplico lo que sé, y pues no van a llegar a ningún resultado. ¿Está claro? Entonces, pues lo importante es ahora trabajar con funciones de transferencia. Esas funciones de transferencia, ¿de dónde las vamos a obtener? Pues las vamos a obtener de los sistemas o análisis de sistemas de primer orden, de segundo orden y orden superior. De una función de transferencia, uno de los elementos más importantes es el polinomio característico. Porque ya vimos que el polinomio característico me va a decir los polos. Y los polos representados en el plano me va a decir el tipo de estabilidad.
Me va a decir el tipo de sistema. Me va a decir los eigenvalores. Pero ¿alguien me puede decir qué son los eigenvalores? Y me va a decir si el sistema es estable o no. ¿Cómo? Pues con el criterio de Rod-Hurwitz. ¿Alguien me podría decir qué son los eigenvalores? ¿Qué es el eigenvalor de un sistema? Por definición, es un valor propio. Es intrínseco al sistema. ¿Pero qué será un eigenvalor? ¿Para qué me sirve conocer los eigenvalores de un sistema? Nos da el polinomio, ¿no? Sí, los da el polinomio. Aquí está. Alguna vez se los mencioné en análisis numérico. Los eigenvalores son las raíces de un polinomio. ¿Qué son las raíces? Nosotros somos un sistema. El sistema humano o el cuerpo humano. ¿Cuáles son nuestros eigenvalores? Nuestros eigenvalores son 4. ¿Me los pueden decir? Los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. ¿La vista no entra, profe? Ah, pues son 5 entonces. ¿Sabía el sexto sentido? ¿Es la película del sexto sentido? Sí, ¿verdad? ¿Para qué me sirven los eigenvalores? Sin los Pues eigenvalores. determina previamente el comportamiento de un sistema, ¿no? Claro. ¿A nosotros para qué nos sirven esos eigenvalores? Para conocer el ambiente. Uf, pues es todo, ¿no? Al final de cuentas, los eigenvalores, uno, me van a decir cómo me comporto, cómo interpreto las cosas, qué es lo que escucho, qué es lo que no. El gusto, bueno, pues prácticamente sin estos eigenvalores, mi sistema no está estable. Si me falta uno de esos eigenvalores, mi sistema se inestabiliza. Antes de inestabilizarse es marginal. Pero si tengo coordinación, estoy en armonía, sin ningún problema en estos sentidos, mi sistema está. Y están de acuerdo que cada uno de ellos tiene relación con otro. La mayoría de ellos están relacionados. Si me falla uno, posiblemente me va a afectar el otro. Y así sucesivamente. Entonces, si yo modifico uno de los eigenvalores, por ejemplo el tacto, ¿qué parece si en el tacto yo lo sujeto a un calor? ¿Qué le va a pasar a mi sistema? Se va a enfadar. Hay quien dice hasta amarga la boca se me puso, ¿no? En el gusto, cuando comen algo muy picoso, hasta el oído les duele y nos llora el ojo. Y el olfato, pues no se diga.
nos irrita los demás sentidos. Quiere decir que los eigenvalores del sistema es necesario conocerlos primero para ver qué tipo de estabilidad tienen. Si el sistema es estable, marginalmente estable o no es estable. Y en función de ellos, modificarlos. Yo los puedo modificar en su posición y llevar un sistema de un tipo a otro tipo. Sin ellos, pues no puedo tener un punto de referencia. ¿Están de acuerdo? Pero eso se ve un poquito más adelante. Ya cuando empecemos a ver controladores. Veo los tipos de polos que tiene mi sistema y aplico un control. Y en función de su respuesta, modifico. Los voy modificando de modo que tener una salida lo más estable posible. ¿Están de acuerdo? Imagínense que tienen una respuesta muy floja, pero a lo mejor ya con un control tienen un sobretiro, pero responden más rápido. Todo eso se hace analizando las características del sistema. ¿Preguntas hasta aquí? Pero bueno, este ya es un tema que viene en la siguiente clase. Respuesta de los sistemas de primer orden, segundo orden, orden superior, interpretación, identificación, y obviamente estamos sujetos a esto, al modelado de sistemas. Por eso es necesario el modelado. Simplemente me regreso al examen que les presenté hace rato. En control yo puedo decir esto: sea el sistema eléctrico, obtener la función de transferencia en B de L, obtener la función de transferencia en B de C, incluso la función de transferencia en cualquiera de las resistencias. Y la función de transferencia, ¿qué me va a dar? Una relación salida-entrada del orden según el número de variables de estado. O después calcular las variables de estado y por matriz de transición de estados calcular todas las funciones de transferencia y ya aplicarle el control. Pero les recuerdo, y ustedes me desmienten, llegan a control y solamente ven esto: sea la función de transferencia, sea la función de transferencia. No, ya tienes que relacionar todo lo que viene atrás. Si no, vamos trabajando de modo aislado y no se forma un conocimiento. ¿Sale? Bien, ahí la vamos a dejar. Nos vemos las siguientes clases. Corrieron con suerte porque a ustedes les toca clase hasta el martes. El lunes pues no hay sesión. De todos modos los voy a consultar para los que están en transitorios, en operacionales, a ver si quieren clase ese día, y si no pues va a ser hasta el jueves. Ustedes nos vemos el martes. Si tienen alguna pregunta, no duden en enviarme un WhatsApp y les encargo los que tienen que hacer alguna aportación, los que falten de hacer al menos su primera aportación. ¿Sale? Esta clase ya solamente va a ser enviada a sus correos. Si los pueden volver a poner para ir filtrando, por favor, y pues ahí terminamos la clase. Colóquenlos en el chat y ya esto ya nada más le llega a ustedes. Nos vemos el día martes. Que tengan buen puente. Profe, disculpe. Sí, Nos vemos, profe. También nos va a compartir las capturas, ¿verdad? Sí. Que había dicho sí. Ah, muy bien. Las capturas, los programas que hemos hecho y alguna presentación que les debo también por ahí. Muy bien, gracias. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Dios, Diana. Hola, profe. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Tienes duda? ¿Tienen duda?